Vamos a la palabra de Dios, pero antes de ir a la palabra de hoy, antes de que el título lo pongamos, quiero recordarles, no sé cuántos de ustedes estuvieron conectados el jueves pasado y cometí un error y a mí me gusta arreglar los errores, más los errores que son cuando enseñamos la palabra, los errores doctrinales o bíblicos o escriturales, para que nadie piense mal, nadie se confunda y nadie cometa un error. El jueves pasado, llevamos semanas, los días jueves, hablando de la meditación por la palabra de Dios, del poder de meditar, la influencia de meditar a través de la palabra de Dios. Llevamos ya un mes haciéndolo. Y el jueves pasado cometí un error cuando hablaba de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Cuando estábamos hablando de ese versículo de Josué capítulo 1, ustedes si estuvieron conectados se han de recordar y quiero que corrija si lo anotó, corrija esto para que estemos claros. Decíamos que cuando Dios le dice a Josué, el sucesor de Moisés, quiero que te esfuerces y seas valiente y que se recordara la ley de Moisés y que así iba a hacer su camino prosperar, que recordara de día y noche esa palabra, la ley de Moisés, y explicamos por qué Dios le dijo eso a Josué. Y vimos que los libros que tenía Josué que recordar, ya había escrito la Torá o los primeros 5 libros. Entonces dijimos que Génesis significa, ahí comenzó el nacimiento de esa nueva nación de Dios, Israel. Hablamos que Éxodo fue cuando Israel fue elegido por Dios. Hablamos que Números significa que en el tiempo que la nación de Israel fue probada. Hablamos que Levítico es cuando se pudieron acercar a Dios a través de los sacrificios de sangre. Derramaban sangre de animales para poder acercarse a Dios y presentar sacrificios por sus pecados. Pero Deuteronomio, que fue el que se nos quedó antes de hablar de Josué, que es el 5º libro en el Antiguo Testamento, Deuteronomio es muy importante porque contiene un resumen de esa ley que Dios le dio a Moisés. La ley de Moisés, los primeros 5 libros. Y por cierto fue el último libro que él escribió antes de morir. También Deuteronomio viene a ser una nueva invitación por no haber obedecido antes, que Dios le hace a su pueblo Israel para volverse a conectar en el pacto que él había establecido con ellos. Pero Deuteronomio es algo importante porque ahí por primera vez Dios menciona las bendiciones de obedecer esa ley a su pueblo Israel o las consecuencias si la desobedecían. Pero por último, Deuteronomio significa también, es importante esto, es un repaso de los errores que habían cometido anteriormente. Dios les hace recordar esos errores para que entonces viene Josué, el 6º libro del Antiguo Testamento, para él guiarlos a tomar posesión de la tierra prometida. Entonces esto es muy importante. En los libros anteriores es un éxodo de sacarlos Dios de Egipto y el libro de Josué es llevarlos a tomar posesión a la tierra prometida. Entonces lo dije esto para aclarar, por si alguien se equivocó, se confundió, pensó mal, falsa doctrina, fue un error. Todos cometemos errores. Yo cometo muchos errores. No he metido a Moisés en la barca, como algunos, pero he cometido errores. Tampoco he dicho que el Señor arrebató a Noé, sino que más bien Noé pasó un diluvio. Ahora sí, vamos a la palabra de hoy. La palabra de hoy, siguiendo secuencia de lo que habíamos estado hablando, pero hoy nos vamos a meter en algo que poco se habla. Hoy no vamos a hablar específicamente de la meditación de la palabra, vamos a hablar de la palabra de Dios, logos y rema. Ese es el tema de hoy. Y cuando hablamos logos y rema son 2 palabras bíblicas que se encuentran en el vocablo del Nuevo Testamento. Vamos a leer varios versículos. Es una palabra que quiero que hasta el final usted esté atento para que no se vaya a perder por qué hablamos esta palabra. Y comenzando este jueves, el próximo jueves, vamos a entrar más en detalle acerca de lo que es esto que hoy vamos a comenzar a hablar. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. El mismo versículo lo vamos a ver en 3 versiones. La primera versión, la Reina Valera del 60, dice, porque la palabra, y le puse entre paréntesis logos, de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma, observe las partes del ser humano, alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero llamar su atención en algo. Vea que la palabra de Dios alcanza todo lo que compone el ser humano. Cuando habla de alma, es el alma. En el alma es el alma del ser humano. Habla de espíritu, pero también habla de coyunturas y tuétanos, el cuerpo físico. Pero sigue más allá. Dios dice que la palabra penetra los pensamientos y las intenciones
intenciones del corazón. En otra forma de decirlo, ¿cómo Dios puede saber? Bueno, Él sabe todo, perdón. ¿Cómo Dios puede ayudarle a usted y a mí a saber cuáles son nuestros pensamientos? Por la palabra de Dios. Cuando usted oye palabra de Dios, usted va a responder conforme a ella o diferente a ella y va a mostrar o manifestar cómo usted piensa. Si piensa como la palabra o piensa diferente. Pero aún más, dice que ella revela nuestras intenciones. O sea, si Dios le da una palabra a usted, Dios le habla su palabra como usted la reciba, como usted la crea, como usted la obedezca, como usted haga con ella, va a manifestar las intenciones que hay escondidas dentro de usted tarde o temprano. Pero miremos estas otras dos versiones. La versión palabra de Dios para todos. Dice, la palabra logos, esa es la palabra logos ahí. Logos de Dios vive, es poderosa y tiene más filo que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos. Entra tan profundo en nosotros que juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Esto es muy interesante. Creo que muchos creyentes o cristianos que leen la Biblia y leen este pasaje pasan por alto detalles sumamente importantes que necesitamos entender para nosotros. Veamos esta otra versión. Esta es la versión de la traducción actual. Dice, cada palabra, logos, observe que es la logos, que Dios pronuncia, tiene poder y tiene vida. La palabra logos de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí, mire para qué penetra en lo profundo de su ser y el mío. Allí ¿dónde? En lo profundo de su ser, donde nadie ve, donde nadie conoce, allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos y son malos. Esto es poderoso. Dios está diciendo, la forma de yo probarle a usted que usted sirve o no sirve en las cosas de Dios, obedece o no obedece, es productivo o no es productivo, es fértil o infértil, es hablándole palabra, es enseñándole palabra. Usted le escucha y usted tiene un enorme compromiso delante de Dios. Según esta palabra, ella es viva, ella es eficaz y es como una espada de doble filo. ¿Para qué? Para penetrar en aquello que nadie ve, solo Dios ve, para mostrarle a usted mismo cómo usted es, cómo usted está, por qué etapa va, qué proceso, qué crecimiento. Entonces, quiero llamar su atención que el autor del libro de Hebreos, Pablo, el apóstol Pablo, dice acá que la palabra de Dios es viva. O sea que el carácter de la palabra de Dios es vida, es viviente. Pero mire la segunda palabra, dice eficaz. Esto no va a salir en la pantalla lo que le estoy diciendo. Eficaz es la palabra energes. Es el vocablo griego energes o energética o energía. Y eso tiene que ver que es activa, que da energía. Escuche esto bien. Usted a veces se siente desanimado, se siente desalentado, se siente cansado. Y una de las cosas que puede ser es que le hace falta palabra de Dios, pero no leerla por leerla como cualquier libro. Leerla para creerla, leerla para hacerla, leerla para practicarla, leerla para que le penetre adentro y a usted le demuestre cuál es su condición. Ella tiene la capacidad de dar energía, de activarlo. Y la tercera palabra que ahí usa el autor del libro de Hebreos dice que es viva, dice que es eficaz y esta me gusta mucho también. Es como una espada de dos filos. No sé si usted ha visto una espada de dos filos. Regularmente los cuchillos que usamos en la casa, si usted cocina, si usted tiene cuchillos para cortar, hoy día hay cuchillos. Antes, hace años, cuando yo era un muchachito, había un solo cuchillo en la casa, en la cocina, uno, dos, uno grandote y uno chiquito, para cortar todo. Hoy día no. Hoy hay cuchillo para el pan, cuchillo para la verdura, cuchillo para la fruta, cuchillo para la carne, cuchillo para... Es más, me recuerdo, una vez fuimos, hace muchos años, recién en este país llegado, alguien nos invitó a comer, tenía económicamente muchos recursos, a un restaurante de lujo, y fuimos con dos compañeros que no voy a decir de dónde eran para que nadie se ofenda, solamente es entre México y Panamá. Fuimos a comer a este restaurante, era una cantidad de cosas, de cubiertos, había de cada lado como 4 cubiertos, en total eran como 8 y cada uno era para diferente función. Me recuerdo que aquellos dos amigos miraban y me preguntaban y yo sabía algo, pero no les quise decir, después me arrepentí, no les quise decir
y me recuerdo que cuando les iban a quitar los cubiertos porque venía la carne, uno de ellos se molestó y le reclamó al camarero que por qué le llevaba los cubiertos, el cuchillo, cómo iba a cortar la carne, que qué creía él. Y lo que pasa es que cuando le traen en un restaurante de esos la carne, le quitan el cuchillo regular que usamos en casa y le traen un cuchillo para cortar carne. Pero bueno, no sé ni por qué lo dije. Era por esto. Ya me acordé. Porque la espada, aquí se están riendo todos los hondureños y los nicaragüenses y los argentinos que hay acá. Una espada de dos filos no es común. En el tiempo antiguo, el tiempo de la Biblia, una espada de dos filos era con la intención de que cuando entraba, cortaba y cuando salía también, hacía doble daño. Entraba y cortaba. Muchas espadas que no tenían doble filo, al entrar, la parte que no tenía filo impedía que fuera más difícil sacarla y meterla como aquella que estaba afilada por ambos lados. Pero le voy a contar algo. Hace años escuché a un hombre de Dios que ya murió, está en el cielo con el Señor, un anciano maestro de la palabra que me fascinaba escuchar y leer sus libros hace muchos años, y él dijo algo, y lo escribí y lo recordé esta mañana. Él dijo, cuando tú predicas la palabra viva y eficaz de Dios, cuando tú le enseñas, recuérdate que es una espada de dos filos. Un filo apunta a la congregación y el otro filo apunta al predicador. Me gustó mucho eso, y así es. Él dijo, cuando alguien enseña y predica la palabra, tiene que tener cuidado cómo le enseña y qué enseña de ella, porque ella tiene dos filos, uno para el que oye y otro para el que habla de ella. Eso está bueno. Quiere decir que cuando uno predica, el mentor, el predicador, el pastor enseña o el hermano comparte la palabra de Dios con alguien, puede ser que la use con una intención mala, pues ella tiene dos filos, o con una buena intención, ella tiene dos filos. Uno para el que usted se la está diciendo y el otro filo es para usted. He aprendido en los últimos años y descubrí a través de esto de que cuando yo predico o enseño a otros, estoy predicando a mí mismo. Por eso es por qué, porque es una espada de dos filos. Muy bien, pero sigamos adelante. Ahora, ¿cuál es la relación? Quiero mostrarle algo y con esto vamos a ir cerrando. No se vaya, hay versículos que leer. Vamos a leer Biblia y usted se va a poner así a pensar. La relación entre las palabras logo y remas no son lo mismo. Logos y rema, logos y rema. Últimamente, creo que en los últimos 10, 15 años se le ha dado más importancia al rema que al logos. Los dos son importantes, pero según lo que entendemos de la Biblia, el logos es más importante. Ahora, mire por favor. La palabra logos no va a salir en la pantalla, es mucho versículo que escribir para los muchachos y mucha palabra que escribir, por eso no los puse allí. Logos es la palabra, significa en el griego algo dicho, palabra dicha. Quiere decir predicar, quiere decir mensaje. Logos tiene que ver con un discurso, con un mensaje. Evangelio también se interpreta como logos. Estos son los diccionarios bíblicos que le estoy diciendo, no inventos míos. Logos significa verbo. Logos es algo dicho. Logos es contar algo, no contar dinero, sino contar algo a alguien. Logos es arreglar. Ahora, recuérdese, póngame atención acá. Logos significa verbo. Y la Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que Jesús es el verbo que se hizo carne. O sea, Jesús es el logos que se hizo carne. Escuche, dice que el logos significa arreglar. En el libro de los Hebreos dice que la palabra de Dios, por la palabra de Dios, Dios dice arregla todas las cosas o le da forma a todas las cosas. Ahora, esta palabra logos literalmente es traducida por los comentaristas bíblicos de esta forma. Es la expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. Es la expresión de una idea completa, pero a través del medio escrito. En otras palabras, yo acostumbro decir, la Biblia, el logos escrito de Dios, es la mente escrita de Dios, que tomó cuerpo en Jesucristo. El verbo se hizo carne y habitó entre vosotros. ¿Está usted acá todavía o ya se durmió? Ahora, rema. ¿Qué es rema? Según el vocablo griego, grema con J, pero se pronuncia rema, quiere decir una declaración, una palabra que se declara, una palabra pronunciada o una palabra que se habla. Pero quiero que preste atención que logos también significa hablar. Ahora, literalmente se traduce que el rema significa algo dicho o hablado o revelado. Vayamos a Mateo 4 y veamos la relación de estas dos palabras. Este es uno de los mejores pasajes en la Biblia
que relaciona estas dos palabras. Mateo 4, verso 4, Jesús es llevado por el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer todo el pasaje. Quiero que vea. Dice, él respondió y dijo, escrito está, logos. Observe que el logos va antes que el rema en este pasaje. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema, palabra rema, que sale de la boca de Dios, palabra hablada. Ahora, leamos el pasaje completo para entender mejor qué está sucediendo. Mateo 4, verso 1 al 2. ¿Qué estaba sucediendo? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Déjeme decirle algo. Algunos tropiezan en este versículo por la palabra tentado y rápido saltan y dicen, Dios no puede tentar a nadie. Yo leí a una persona y le escuché hace años a un predicador que dijo que allí se había equivocado la redacción o la traducción de la Biblia por la palabra tentado, porque Dios dice en otra parte que Dios no puede tentar. Déjeme explicarle. Agarre un diccionario bíblico y puede encontrarlo tanto en el Strong como en el Vine y en otros, que la palabra tentado lo primero que significa es probar, es poner a prueba. Escúcheme por favor. Si Dios necesitaba un diablo para tentar a Jesús como hombre, como fue tentado Adán y falló, y otros hombres como David y otros, ¿a quién iba a usar Dios? Por el amor de Dios, al diablo, al único diablo y Satanás que había disponible. Entonces tuvo que agarrar a ese Satanás, no para tentar a Jesús para que pecara, sino para hacer válida la tentación en la cual Adán había fallado en el huerto del Edén. Y tenía que usar a un Satanás, y fue usado Satanás, por favor escuche, para probar. Ahora quiero que vea algo. Aquí hay algo que hoy vamos a ver que se nos ha pasado por alto. Bueno, digo a los que estamos aprendiendo, porque hay algunos que son muy sabios en la Biblia, pero a los que estamos aprendiendo se nos ha pasado por alto en esto de la tentación de Jesús. Hay dos aspectos y los vamos a tratar de ver ahora. ¿Cuál fue aquello poderoso que Satanás usó para tentar o probar a Jesús? Para que quede claro, no hay otro poder con el cual Satanás podía hacer fallar a Jesús que solamente este que él utilizó. Por supuesto, Dios le permitió usarlo. Tenía que ser así. Por favor, escuche. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Ahí comenzamos a meternos más detalladamente en Mateo 4. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es semejante a un rema, palabra que sale, hablada, revelada. Ahora, esto era cuando Israel había desobedecido y Dios le está recordando en todo ese pasaje que se habían olvidado de él y les está recordando que él los había hecho pasar aquella hambre en aquel desierto también para que ellos recordaran que no solo de pan, no solo de las cosas materiales, la comida básica, sino de lo que Dios hablaba. Ahora vayamos a Mateo 4, versos 3 y 4. Veamos el encuentro entre Jesús y Satanás en aquel desierto para ser tentado como hombre. Y vino a él el tentador, el diablo, le dijo, observe las líneas bajo las palabras, si eres hijo de Dios, di. Observe mírenla por favor el engaño. Di. ¿Quién di? Jesús, no el diablo. Aunque él usaba aquello poderoso, no hacía efecto en él, pues no tenía derecho legal a usarlo. Pero Jesús sí. Y le dice, di quién, tú, Jesús, ¿qué cosa? Que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué tenía Jesús? Hambre. Había terminado un ayuno de 40 días y 40 noches. Verso 4. Él respondió, ¿quién? Jesús. Y le dijo, ¿qué le dijo? Escrito está logos, no rema, logos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde Deuteronomio hasta Mateo 4, aquel rema que Dios habló a Israel, que Moisés escribió en el último libro que escribió Deuteronomio, él está registrado ya como un logos en el Nuevo Testamento para recordarle a la gente de Dios que no es lo más importante, nuestras necesidades básicas que Dios sabe que tenemos, sino lo que Dios nos dice en su palabra escrita. Jesús le dice a Satanás, tenía hambre, por supuesto, era válido que convirtiera las piedras en pan, pero quiero que observe el engaño. Iglesia, usted tiene que recordarse que lo más peligroso del diablo no es la mentira. Si a usted alguien le viene mintiendo, usted puede detectar la mentira pronto. Lo más peligroso de Satanás es el engaño.
Y el engaño es usar verdad con mentira, es mezclar 60 verdad, 40 mentira, 70 verdad. Por eso muchas veces hemos fallado o hemos sido engañados, porque la mentira es mentira 100%, no tiene nada de verdad, pero el engaño tiene parte verdad y parte mentira para que usted lo reciba. Y después la mentira toma lugar en su vida. Observe por favor lo que hace Satanás. Yo no puedo, aunque estoy usando el poder, estoy parafraseando esto, convertirlas en pan para dártelas y ofrecértelas. Pero tú sí puedes, ¿a través de qué? Del logos, de la palabra que Dios te dio, di que esas piedras se conviertan en pan para que suplas. Es como que tal si le digo que alguien dice, pastor, me ofrecen más dinero en un trabajo. Me van a pagar más y entonces voy a diezmar más. Hasta ahí todo va bien. Pero resulta que el trabajo es, a ver cómo se lo pongo, en una tienda 3X. Me ofrecen de manager la posición de gerente. Aquí 3X en Estados Unidos, no sé en Honduras y en Argentina, 3X grandes en una tienda significa pornografía, pornografía, pornografía. O sea, pornografía. Y le dice, le damos una posición, le damos seguro médico, le vamos a dar aumento cada año, le vamos a pagar la gasolina de su carro. Y el hermano emocionado viene a la iglesia a ver con el pastor. Me salió, yo estaba orando a Dios y me ofrecieron ese trabajo. ¿Qué usted le diría como mentor o pastor de él? Agárralo, hermano, usted está santificado, no va a haber nada de lo que venden ahí. No, no puede ser eso una palabra de Dios. No puede Dios responder esa oración. Quiere decir, escuche por favor, Jesús es tentado por el diablo para usar lo que él tenía derecho a usar, pero a la manera de Dios, no a la manera del mundo ni a la manera de Satanás. Tenía hambre, mas no estaba autorizado en ese momento por Dios el Padre para usar el poder de la palabra que en él había para con su boca decirle a las piedras, pan quiero. Una baleada, no ya, mucha baleada. Una choripán, una cachapa, una arepa. Jesús dijo, escrito está, y volvió. Pero yo quiero que observe, esto se nos ha pasado por alto cuando hablamos de la tentación de Jesús. ¿Cuál era el único medio que Satanás podía usar para verdaderamente hacer caer a Jesús? La palabra escrita, la palabra, lo que Dios dijo. Y hasta el día de hoy, esa estrategia la sigue usando y le sigue funcionando. Al final se lo voy a decir para que usted vea que es verdad lo que estamos hablando. Pero vayamos entonces. O sea, el diablo usó la palabra escrita para tentar a Jesús en las necesidades básicas. Hambre, tengo hambre. Ahí están esas piedras, no hay pan, pero hay piedras, conviértelas en pan. O sea, no busque la provisión de sus necesidades a otra forma. Búsquela según lo que Dios dice, como Dios dice, cuando Dios dice. Él sabe que usted tiene necesidades, pero no ande haciendo cosas ilegales o cosas bajo la mesa o cosas que son incorrectas delante de Dios y aún de la ley. Para las cosas de Dios hay una sola forma de hacerlas. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Si lo está entendiendo, usted está entendiendo lo que estamos hablando, le pido que allí en su Facebook ponga amén o en el YouTube, amén, por favor. Ponga amén en inglés o en español. Curioso, ¿no? Esa palabra en todos los idiomas creo que se dice igual, amén. Aleluya. Nehemías 11, verso 1. Nehemías 11, verso 1. Jerusalén, la ciudad santa y los otros 9 se establecieron. O sea, Jerusalén, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se llamaba la ciudad santa de Dios. Jerusalén. Si usted puede decir conmigo, Jerusalén. Ahora, metámosle fuego a aquellos que se ofenden fácil. ¿A dónde fue movida la capital de Israel en estos últimos meses, o tiempos, o años? Gracias. Entonces quiere decir que lo que ese hombre que odian, que quieren ver muerto, que todos hablan mal y que maldicen, que muchos y toda la cosa, que no es perfecto y que no me cae bien en todo lo que hace, pero Dios lo puso ahí, por eso creo, hizo algo que es bíblico. Yo lo creo que él ni entendió lo que hizo. Yo solamente creo que Dios lo usó, porque la ciudad santa de Dios es llamada Jerusalén, donde debe de estar, como estuvo al principio, la capital de su nación Israel. Ahora, ese no es el tema. Por favor, no se vaya a ir porque ya le dije eso, quédese ahí. Jeremías 3:17. Solo estoy haciendo referencia a que del Antiguo Testamento aparece la palabra ciudad santa llamando a Jerusalén. En aquel tiempo, hablando del futuro,
esta profecía bíblica de Jeremías habla después de la tribulación. Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Observe, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová. ¿En dónde? En Jerusalén. Eso es en la tribulación de la guerra de Armagedón. Jesús va a vencer al diablo y todos sus aliados, y Jesús va a ponerse en el trono de Jerusalén, que le corresponde la santa ciudad. ¿Dónde es la santa ciudad? Jerusalén. Ahora volvamos a Mateo 4, verso 5, y los que siguen, para que vean lo que hace Satanás. Entonces, primero le tentó la necesidad. ¿Con qué lo tentó? Con la misma palabra de Dios, para que Jesús la interpretara mal, la sacara de contexto, hiciera algo a su manera y no a la voluntad de Dios. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó, ¿a dónde lo llevó? A la santa ciudad. O sea que le mostró Jerusalén, lo llevó a Jerusalén, a la santa ciudad, donde estaba el templo, y lo hizo subir a la parte alta, al pico del templo. ¿Para qué? Veamos el Salmo 91, verso 11 y 12. Pues a sus ángeles, dijo el salmista, cientos de años antes de que Satanás se encontrara con Jesús en el desierto, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Las palabras que están subrayadas son textualmente las mismas palabras que Satanás dijo con su boca a Jesús. Volvamos a Mateo, capítulo 4, verso 6. Y le dijo en el desierto, cientos de años después que el salmista escribió y dijo las palabras en el Salmo 91, cientos de años después está Jesús siendo tentado por Satanás, usando la palabra escrita de Dios, y se la dice literalmente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. O sea, ya lo tiene en la parte alta del templo en la santa ciudad de Jerusalén. Tírate abajo. Porque escrito está, mira el Salmo 91, verso 11, a sus ángeles mandará cerca de ti. Mira el verso 12, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una vez más, primero lo tienta la necesidad. ¿Con qué? Con lo que tenía derecho, la palabra de Dios, pero a la manera de Dios. 2, lo tienta en la seguridad. Lo tienta en la seguridad para ver si Jesús se atrevía a tentar a Dios diciendo, yo tengo el poder, Dios está conmigo, yo tengo la palabra, yo me voy a tirar. Y yo sé que sus ángeles, porque Él lo prometió, me van a agarrar, me van a sostener y no me voy a morir cuando me tire. ¿Cuánta gente hoy día usa la palabra de Dios para hacer un montón de cosas? ¿Cuánta gente hoy día, creyente o cristiana, o predicadores, o nosotros mismos, hemos buscado un versículo para hacer algo? Y como es la palabra de Dios, decimos, Dios me dijo, Dios me habló, esto es bueno. Tengamos cuidado lo que hacemos con la palabra escrita. Porque recuérdese usted que las mismas sectas que hoy día existen salieron con palabras escritas de la Biblia, que comenzaron a enseñárselas a sus seguidores de una forma equivocada hasta que se convirtió en un engaño, una mentira, y se desviaron de la verdad. Deuteronomio 6:16. Volvamos cientos de años atrás, vamos hasta la ley de Moisés. No había venido Jesús hecho hombre, no se había escrito el Nuevo Testamento, no había nacido Juan el Bautista, no había nacido ni María ni José, a través de quien fue concebido como hombre, María. Y mire lo que dice Moisés, no tentaréis al Señor vuestro Dios. Era parte de las directrices, de los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. No lo tentaréis. Volvamos, viajemos cientos de años en el futuro y vayamos a Mateo 4. Jesús con Satanás en el desierto. Verso 7. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué usó Satanás para hacerlo tentar en el compromiso para con Dios de sus palabras, de si Dios era confiable o no, como para jurar en el nombre de Él en vano? La misma palabra escrita. En otras palabras, si alguien conoce Biblia y la sabe decir de memoria, es el diablo. Satanás conoce Biblia. Eso es muy importante que usted lo tome en cuenta. Muy importante para estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque esto va a ser, es siempre usado por Él, pero más en este tiempo, y se lo digo al final, quédese ahí. Vayamos en el tiempo hacia atrás con Moisés, en Deuteronomio capítulo 6, versos 12 y 14. Cientos de años, volvamos. Estamos viajando en el futuro y en el presente. Mire que en la Biblia se puede ir. Usted no necesita Back to the Future. Usted no necesita, ¿cómo se llama? J. Fox ni el carro del futuro. Usted tiene la Biblia. En ella puede ir al pasado, el presente y el futuro. De gratis. Bueno, no gratis no. Jesús la pagó con su sangre.
Deuteronomio 6, 12, 14. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él. No sigas a esos dioses de los pueblos que rodean. Vamos al futuro. El encuentro de Jesús con el diablo en el desierto, Mateo 4, verso 8 al 11. Otra vez, mire qué interesante, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Por qué dice otra vez? ¿Se ha puesto a pensar? Cuando dice una vez, ¿cuántas veces son? ¿Me escucha, hermano allá, hermana? ¿Cuánto es una vez? Una vez. Y si dice otra vez, ¿cuántas veces son? ¿Estás seguro que es 2? I don't know. Yo no sé si pueden ser 2 o 3 o 4. Piense. No dice 2 veces, dice otra vez. Puede ser otra segunda o otra tercera. Otra vez lo llevó a un monte muy alto y le mostró, esta es la última parte, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La gloria son las riquezas, el dinero, las cosas materiales. Verso 9, y le dijo, todo esto te daré. Observe, por favor. Mire esta última tentación que Satanás se guardó con Jesús como hombre. Y usted tiene que entender Mateo 4 porque es la misma estrategia que Satanás usa con usted y conmigo hasta el día de hoy. Y la seguirá usando hasta el momento antes del rapto y después del rapto. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y servían. Quiero llamar su atención en algo. Escúcheme, por favor, preste atención. Satanás no se lanzó directamente a la adoración con Jesús si primero no entró por lo básico de todo el ser humano, las necesidades diarias, comida, vestido, calzado. Fue por ahí. Segundo, fue a la seguridad. Y luego entonces llegó a la adoración. ¿A quién adoras? ¿A quién sirves? Satanás le dice, usando la palabra escrita de Dios, la misma palabra escrita de Dios que ya habíamos leído en Moisés cientos de años antes, solo tu Dios servirás, solo a Él adorarás, no adores dioses de otros ajenos. Satanás le dice, si postrado me adoras, toda la riqueza de esos países te la doy a ti. Escuche, por favor, le hago una pregunta. ¿De quién era todas esas riquezas de esos países? Legalmente delante de Dios. De Jesús. Pero las tiene en su poder Satanás por la desobediencia del pecado de Adán. Pero le pertenecían legalmente a Jesús. Ahora, Satanás se las ofrece, escuche, de una forma ilegal para que las tome. Jesús tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que morir, derramar su sangre, resucitar, vencer la muerte y el pecado, para levantarse de la muerte y el pecado y decir, ahora toda autoridad me es dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para tomarlo a la manera de Dios. No use la palabra de Dios para una excusa. No use la palabra de Dios para mentir. No use la palabra de Dios para querer prosperar. No use la palabra de Dios para querer ser bendecido si no es a la forma de Dios. El Espíritu Santo que la inspiró a escribir no contradice la palabra escrita y la palabra escrita no contradice el Espíritu que la inspiró a escribirla. Esto es importante entenderlo. Y quiero cerrar con estas dos cosas y vamos a orar. El diablo usó la palabra escrita para tentar a Jesús en lo que ya le pertenecía en Dios. Porque todo eso que le mostró ya era de él. Lo había entregado a Adán, Jesús lo iba a recuperar. Quiere decir que todo aquello que Dios ya tiene para ti, que lo dijo en su palabra, está escrito en su palabra, es tuyo en el tiempo de Dios y a la manera de Dios. De allí que cuando predicamos y enseñamos la Biblia, la palabra, tenemos que tener temor de Dios y mucho cuidado, porque podemos usar este poderoso, este gran poder que Dios nos ha dado, como Satanás lo usó con Jesús. Ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué Satanás no fue con sus palabras? ¿Por qué Satanás no fue diciéndole con lo que él se imaginaba o se le ocurría? Recuerda lo que leímos en Hebreos 4. La única palabra que es viva en sí misma es la de Dios. La única que tiene energía en sí misma para energizar, para activar la vida en una persona es la de Dios. La única palabra que es una espada de dos filos que corta al entrar y al salir y toca todo el ser de un ser es la de Dios, no la del diablo. La palabra del diablo es la palabra de un ángel caído.
de un ángel rebelde, rebelado, desobediente contra Dios. Es una criatura, no es un hijo. Jamás lo ha sido y jamás lo será. Hechos capítulo 17, verso 3. Cierro con el mismo apóstol Pablo que empezamos leyendo Hebreos 4, en Hechos 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Está Pablo en Tesalónica, enseñando la palabra escrita, lo que había escrito, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anunció, decía, él es el Cristo. Ahora, este grupo de personas de una sinagoga en Tesalónica no le recibieron a Pablo, se enojaron con él, con los que andaban con él, lo fueron a buscar, lo denunciaron, estos son alborotadores y formaron un gran problema. Escúcheme, porque no recibieron la palabra escrita. Ahora, quiero que vayamos, porque en el mismo pasaje más adelante Pablo se encuentra con otro grupo de personas. Y mire lo que dice la Biblia, el verso 11. Y este es otro grupo. Aquel primer grupo rechazó la palabra escrita que Pablo les enseñaba, que hablaba de que Cristo es el Cristo. Se encuentra con otro grupo de personas. Dice, estos serán más nobles. ¿Más que nobles? Y esa palabra nobles es generosos, dadivosos, desinteresados. Por favor, le aconsejo que se junte con gente desinteresada. No se junte con gente que solo se acerque a usted por alguna otra razón. Dice desinteresados de los que estaban en Tesalónica, los que le rechazaron a Pablo la palabra escrita, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué le pasó a los nobles, a los generosos, dadivosos? Recibieron la palabra que otros rechazaron. ¿Con qué? La recibieron con solicitud, escudriñando cada domingo, cada discipulado una vez al mes, cada cumpleaños, cada Navidad. ¿Cuándo? Cada día estudiaban la palabra logos para ver si era verdad lo que Pablo les decía. Usted no crea todo lo que yo le digo, otro le dice que Dios dijo, si usted no va a la Biblia y lo lee. Ahí termina de creerlo. Por fe, créalo ahora, pero agarre su Biblia y léalo para que usted se convenza por ella misma que es la verdad lo que estamos diciendo. O si no es la verdad, véalo en ella. Ahora, el último versículo que vamos a leer, hay otra versión que dice en el verso 11, me gusta mucho, Hechos 17, 11, los de Berea, que eran estos otros creyentes que se encontró Pablo, eran más receptivos, diga receptivos, que los de Tesalónica, y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas, estudiaban las Escrituras todos los días. Observe por qué estudiaban, por qué leían la Biblia, porque querían saber si lo que Pablo y Silas decían era verdad. Así es que usted debe ir a la Escritura. Cuando escuche a cualquier predicador, a mí, a cualquier maestro, evangelista, apóstol, profeta, reverendo, lo que sea, vaya a la Biblia y ahí confirme si lo que le dijeron es verdad. Si cuando usted está escuchando, usted no sabe, usted duda, no diga amén. Porque puede estarse poniendo de acuerdo con algo que dicen que Dios dijo y Dios no lo dijo. ¿Está usted acá? ¿Sabe qué significa receptivo allí? Alguien que es capaz de recibir impulsos o sensaciones, es más receptivo. ¿Ha tenido usted un radio allá en Honduras? ¿Son muy populares? Yo creo que ya no. ¿Se acuerda de los radios de antes? No se me enoje, allá en Argentina también había. ¿Se acuerda los radios de antes que usted tenía que salir para escuchar la onda y la antena era más grande que el radio? El radio era de este tamaño, era así. Pero la antena medía como 1 metro. Y usted tenía que moverse para encontrar la recepción. O sea que ese radio no era muy receptible. ¿Se acuerda? Luego entonces empezaron a achicar el tamaño de la antena. ¿Se recuerda usted? Yo me acuerdo porque mi papá tenía todos y escuchaba no novelas, películas por la radio y noticias. Pero luego lo curioso fue que la antena empezó a ser más chica y el radio empezó a ser más grande. Yo me recuerdo que después salieron unas grabadoras que cuando usted quería escuchar música, un amigo mío tenía una, le metía el cassette, se la ponía aquí encima y nos íbamos a jugar fútbol y básquetbol y era una cosa de este tamaño. ¿Se recuerda usted? ¿No tuvo una? Ay, qué pena. Pero mire, yo me recuerdo que era una cosa enorme aquella cosa. El cassette era de este tamaño, así, y la grabadora de este tamaño y la antena era más pequeña. Luego entonces aquello empezó a evolucionar, o sea, empezaron a hacerse más receptibles, más susceptibles a las sensaciones, a los impulsos de las ondas de sonido. Y hoy día, una cosa como esta, ay, qué guapo el tipo es, no, sí soy yo. Una cosa como esta, que no tiene antena,
no tiene antena, tiene mejor recepción que cualquiera de esos radios. Tuvo que pasar muchos procesos y tiempo para que un aparato como este fuera muy receptivo. No pretenda usted ser muy receptivo a la palabra de Dios si no pasa procesos, si no pasa tiempo. Si no pasa tiempo con ella, si no pasa tiempo con el Señor, tiempo con el Espíritu Santo, usted no se hace receptible a ella. Se hace leedor de ella, se hace lector de ella, se hace académicamente conocedor de ella, pero no con vida ni eficaz como ella es. Cierro con 2 versículos muy importantes. Jesús está con sus discípulos frente a una gran multitud. Lucas 12:1. Lucas 12:1. Por favor, vea con sus propios ojos lo que dice Jesús a sus discípulos. Mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras. Qué buen atropello. Ese atropello lo queremos nosotros todos los fines de semana. Se atropellaban unos a otros. Él les dijo a sus discípulos. ¿A quién? A sus discípulos, no a cualquiera. A sus estudiantes de la palabra y de su vida, a sus discípulos. Tengan cuidado, observe la Biblia, tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos, no los satanistas, los que tenían la Torá en sus manos, que leían las escrituras al pueblo de Dios. Pues Jesús les dice, tengan cuidado de esas mentiras que ellos dicen. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. ¿Cómo es el engaño? Parece verdad, pero no es. ¿Cómo es la mentira? Mentira. ¿Cómo es el engaño? Parece verdad. ¿Sabe? Si usted quiere engañar al mundo y usted quiere engañar a la iglesia de Jesucristo, hay un método. El diablo lo trató de usar con Jesús, la Biblia. Usted agarra la Biblia, se la lee a la gente y luego la interpreta de otra forma, y la gente que no conoce esa palabra escrita y que no hay Espíritu Santo que le dé testimonio, es engañada, porque usted está usando lo más poderoso que Dios puso en nuestras manos, su palabra. Por eso el apóstol Pablo dio esta advertencia a su discípulo Timoteo, y quiero que usted la vea conmigo, y es el último versículo y vamos a orar. Los tiempos que vivimos son peligrosos, y esto está sucediendo desde hace muchos años, no de ahora. Dice Pablo a Timoteo, su discípulo e hijo espiritual, preparándolo para la obra del ministerio y hablando de una palabra que se está cumpliendo ahora y que se está incrementando. El Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. ¿En los qué? Últimos tiempos. Muchos. ¿Cuántos? No lo dije yo, no lo dijo Carlos Valenzuela, lo dijo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Muchos dejarán de creer en la verdadera fe. Les harán caso a espíritus que mienten y seguirán enseñanzas de demonios. No lo dije yo, lo dijo el apóstol Pablo. Ahora míreme acá, quiero que me preste atención antes de orar. Obsérveme acá, por favor. Acá. ¿Cuántas veces yo repetí lo que escuché decir a mucha gente de Dios? Antes que Jesús vuelva a la tierra por su iglesia, el más grande avivamiento de almas va a suceder en la tierra. Pero resulta que no hay versículos en la Biblia escrita, en el Logos, que digan eso. El gran avivamiento de almas que se va a convertir al Señor en la tierra es en la tribulación. Cuando ya la iglesia esté en el cielo, miles van a pagar con su vida, ser decapitados, quemados, muertos de hambre, de sed, por el anticristo, para salvarse por la palabra que se les va a predicar y creerla, y ahí va a haber un gran avivamiento, pero no en este tiempo. Escúcheme, si usted se enoja con lo que digo, por favor agarre su Biblia, lea, y si lo encuentra, por favor me lo comparte el versículo y el pasaje, pero no lo hay. Más sin embargo, hay palabra escrita en el Logos que dice que antes de que Cristo venga por su iglesia, muchos que ya son, muchos que ya saben, muchos que ya conocen, se van a apartar. Y eso es lo que la Biblia llama la apostasía. Que por cierto, dijo el Señor, que cuando la apostasía aumente más, el anticristo va a aparecer, pero la iglesia se habrá ido al cielo. Escúcheme, hermano, escúcheme, hermana, escúcheme, líder. Tengamos cuidado con lo que predicamos a otros de la Biblia, que le decimos que Dios dijo eso. Y tengamos cuidado con lo que otros nos predican a nosotros o nos enseñan, que dicen que es palabra de Dios. Vaya a su casa, léala, siéntese, búsquelo. Todo mensaje que usted escuche, no importa quién se lo predica, si su pastor u otro hombre de Dios, no vaya dudando, vaya queriendo encontrar la verdad. El Espíritu Santo habla claramente. No es un espíritu de engaño ni de mentira, es de verdad. Y Jesús dijo que nos dejaba también al Espíritu Santo para que no recordara todas las palabras que él había hablado. Vaya a él, pida la ayuda, agarre la Biblia, léala,
Porque Él no se la va a meter en la cabeza, usted tiene que leerla. Para usted conocerla, tiene que leerla. Y Él explicarla, tiene que leerla. ¿Qué palabra el Espíritu Santo le va a explicar si no la lee? Cuando usted pone logos, Él trae el rema. Cuando usted pone logos, Él trae el entendimiento. Cuando usted pone logos en su mente y en su vida, Él trae la entendimiento o la explicación de cosas que ahí están. El poder más grande que Satanás usó para tentar a Adán y Eva y a Jesús y a la iglesia hoy día es la misma palabra que Dios dijo o que Dios escribió. No hay otro poder más grande que ese para Satanás usar como engañar. Las sectas, las falsas religiones en el mundo que no adoran al Dios verdadero usan la Biblia en su mano para engañar al mundo y engañar a otros. Es tiempo de que nos levantemos a defender la verdad escrita de Dios. Es tiempo que peleemos en nuestra vida y familia por la verdad de lo que Dios escribió y de lo que Dios dejó escrito y dicho en su palabra. Jesús dijo: el cielo y la tierra un día pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aún dijo algo más serio a través de Pablo: que ni una coma ni una tilde fuera quitada o movida de esta palabra escrita, porque era un problema delante de Dios para nosotros. Ahí donde está, le invito a cerrar, a ponerse de pie. A ponerse de pie. Si lo puede hacer, si está manejando, siga manejando. No se vaya a poner de pie manejando ni cerrar sus ojos, por favor. Siga manejando con sus ojos bien abiertos, sus oídos. Si se puede parquear, muy bueno. Si está en su casa o está sentado en una posición que pueda tener una actitud de reverencia delante de Dios, muy bueno. Pero es un momento para reverenciar a Dios, su presencia, su palabra, para decirle al Espíritu Santo: yo la quiero conocer, yo lo quiero conocer a Él en ella, yo lo quiero encontrar a Él en ella, yo quiero encontrarme a mí en la palabra, yo quiero predicarme a mí primero y no a mi familia, yo quiero predicarme a mí primero y no a otros, no quiero ser solamente alguien que hable a otros lo que Dios dice y a mí no me penetre. Yo quiero hablar a otros la palabra que a mí me ha penetrado. Yo quiero, así tiene que usted pedirle al Señor para su familia, para que vaya respaldada por el peso del Espíritu Santo, la palabra que sale de su boca, que usted le predica, que le comparte a los suyos en casa o a su familia que no conoce a Cristo. Asegúrese que esa palabra primero penetró su alma, primero dividió su alma, lo separó del pecado, de la mentira y lo unió a la verdad. Asegúrese que las palabras que le dice usted a su familia, así dice Dios, así dice el Señor, primero le haya penetrado su espíritu, haya penetrado sus pensamientos, le haya revelado a usted sus intenciones, antes de usar esa poderosa palabra de Dios para ver cómo son otras personas delante de Dios. Úsela para saber cómo usted está delante de Dios, cómo usted es. Por eso Jesús tuvo que ser tentado, para pasar por la misma palabra que salió de la boca de Dios, que le dijo a Adán. No estaba escrita en papel, pero salió de Dios y se la injertó a Adán. Le dijo a Adán: haz todo esto, haz todo esto. Y luego le dijo: puedes comer de todo lo que hay en el huerto, pero solo de ese árbol no lo toques, no lo comas, porque el día que lo comas, la boca de Dios habló, le dio el poder. El día que lo comas, le dijo, te mueres. El diablo lo oyó. El diablo estaba metido en la serpiente y lo escuchó. El diablo, que era un ángel que estaba al lado de Dios, sabía de alguna manera que lo que Dios decía tenía tanto poder. Y el diablo no tenía poder para hacer caer a Adán. Pero cuando escuchó que Dios dijo: si comes de eso te mueres, Satanás fue detrás de Adán y de Eva para que comieran de aquello que Dios dijo no coman. Porque si Dios dijo se mueren, se murieron. Lo mismo hizo con Jesús en el desierto. Lo mismo hace con usted y conmigo hoy día. Cuando torcemos la palabra, cuando hablamos algo que ella no dice, cuando decimos Dios me dijo y no está respaldado, no está escrito en su palabra. El Espíritu Santo no contradice la palabra logos. El Espíritu que trae un rema no contradice el logos, lo afirma. El logos es la base, el logos es el fundamento, el logos es Jesús. Dice Apocalipsis 19, y el verbo vendrá en un caballo blanco. El logos vendrá en un caballo blanco. Vino al principio y viene al final a tomar lo que le pertenece. Quiero invitarlo, si usted nunca ha hecho una oración para pedirle a Dios perdón por sus pecados. Quiero invitarlo a usted, amigo, amiga, o a un hermano en Cristo, si usted hoy se quiere reconciliar con Jesús porque se apartó de Él, porque se le ha apagado dentro el gozo de la salvación,
porque ha dejado de pensar o ha empezado a dudar que si algo le pasa en su vida usted puede perderse. Es necesario tener siempre la seguridad de nuestra salvación en la obra de Jesús y no en la nuestra. Pero si usted nunca ha hecho esa oración y quiere hacerla ahora por primera vez, si cerca a usted o conectado con usted está su familia en su país o en otra ciudad, oremos esta oración juntos para salvación, para perdón de pecados, para arrepentimiento. Diga después de nosotros ahí donde usted está con sus ojos cerrados, con una actitud de fe y de respeto a Dios, de respeto a su palabra, de creer lo que Él dice. Diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname ahora mismo. Lávame con tu sangre. Dame la vida eterna. Lléname del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Soy salvo, soy sano, soy libre y nunca más voy a volver atrás. Recibo tu palabra y yo declaro que tu palabra tiene poder absoluto en todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Que cada palabra que yo oiga de tu palabra examine mis pensamientos, mis intenciones, y yo pueda ver cómo yo estoy delante de ti, en el nombre de Jesús. Si usted hizo esta oración de salvación por primera vez, quisiera pedirle que nos deje saber su nombre y dónde vive, para ver de qué forma podemos ayudarle. A todos aquellos que ya son salvos, nacidos de nuevo, ¿por qué no permitimos que el Espíritu Santo, que nos ha dado palabra, que Dios lo ha usado para traernos palabra, que Dios lo ha usado para darnos revelación de su palabra, una palabra que usted recuerde hoy de Dios a su vida, una palabra personal, una palabra familiar, sea para salvación, para sanidad, para restauración, con sus ojos cerrados, recuérdela. O dígale al Espíritu Santo: recuérdame esa palabra que tú me diste un día. Recuérdame esa palabra de salvación para mi familia. Recuerde esa palabra ahora mismo y agárrela dentro de usted y dígale al Espíritu Santo, pídale ayuda. Él es el Espíritu de verdad. Él es el que nos recuerda las palabras que Jesús nos dio. Dígale: ayúdame que me penetre el alma, que esa palabra penetre mi ser, penetre mis pensamientos, penetre mis sentimientos, penetre mis emociones, que ella haga dentro de mí la obra por la cual Dios le envió. Dios no lo va a forzar a usted. Dios va a esperar que usted la oiga, que usted la reciba, que usted la crea, que usted la tome como suya y que usted se someta a ella cuando usted permite cambiar su forma de pensar por lo que ella dice. La palabra viva, la palabra eficaz, la palabra como una espada de dos filos, corta hacia afuera y corta hacia adentro. Cuando usted le predica la palabra de Dios a su familia, le tengo que recordar que los corta hacia afuera a ellos y lo corta hacia adentro a usted. Cuidado la usa para señalar lo que Dios no está señalando en ellos. Cuidado la usa para juzgar y condenar lo que Dios no está condenando en ellos. Úsela para salvación, para restauración, para reconciliación, para paz, para edificar, para impartir, para bendecir. Ella es viva, ella es eficaz, ella es cortante. Por favor, recuerde, es muy importante. No descuide la lectura de la palabra escrita de Dios. No se conforme con que alguien le predique o le enseñe. No se conforme con que alguien le diga: así dice Dios. Vaya a la Biblia, verifique, confirme si es lo que le dijeron, le predicaron o enseñaron, es lo que Dios dice en su palabra. Si usted no encuentra un versículo para respaldar los mensajes o el mensaje que escucha, no lo reciba como de Dios. Porque es cierto que hay remas y revelaciones, pero tiene que estar respaldado, apoyado en la palabra escrita de Dios. Y la Biblia dice que en estos tiempos muchos se van a apartar de la fe verdadera. Y eso significa que la apostasía, uno de los puntos de ataque es la Biblia escrita, la palabra. Hay muchas propuestas para eliminarla. El mismo líder de la iglesia tradicional allá en Roma propuso que la Biblia está ambigua, que es un libro que ya pasó de moda, y propuso un nuevo libro. Pues él lea el que quiera y que le dé la gana, pero nosotros no soltamos la palabra viva de Dios. Si él anda buscando otro libro es porque este que tiene vida no le ha provocado nada, no lo ha creído. Pero nosotros no soltamos esta palabra viva ni eficaz. Como dijo Pedro a Jesús:
¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna?